Gloria a Dios. Seguimos entonces con el libro de Colosenses, capítulo 1. Maravilloso. Gracias, Señor, aleluya. Mi alma te alabamos, gloria a Dios. Colosenses, capítulo 1. Leemos desde el versículo 15 hasta el 29, final del capítulo. Gloria a Dios. ¿Cuánto nos alegramos tener nuevamente a nuestro hermano Marcelo? Amén. Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Leemos alternadamente, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor. Tiene por título este pasaje: reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Todos juntos. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Qué preciosa palabra, hermano. Es algo, estos versículos, hermano, esta palabra es un tesoro. Acá, este libro de Colosenses comparado con Efesios, ¿no es cierto? Por la espiritualidad que hay y la exaltación de Cristo. Pero en esto, hermano, está la esencia de la doctrina. Está la esencia de lo que nosotros creemos, hermano. Amén, gloria al Señor. Qué precioso, hermano. Y este versículo 15 es maravilloso, es un tesoro, hermano, que si uno tuviera la gracia de vida para ir escudriñando, hermano, tiene para ver tantas verdades de la palabra de Dios, ¿no? Y según cuenta la historia, dice la historia, que este versículo 15 hasta el versículo 20 era un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. Qué precioso, hermano, ¿no? Y Pablo toma ese himno que era conocido por los hermanos y lo incluye acá en la palabra, hermano. Qué precioso, hermano, amén, porque realmente exaltando la deidad de Cristo, el señorío de Cristo, amén, gloria al Señor, qué maravilloso. Entonces, hermano, como uno ve y entiende, hermano, que la alabanza, ¿no es cierto?, tiene que ser cristocéntrica, la alabanza tiene que ser para el Señor. Y hoy día, hermano, uno está, ¿no es cierto?, abrumado por alabanza y a veces se nos pegan
no le dan la gloria a Dios, ¿no es cierto? No están basados en la palabra. Y uno tiene que tener cuidado, ¿no es cierto? Porque a veces tienen esa melodía como que se te pega y te arrebata y te arrebata y te arrebata y me arrebata. ¿Y es bíblico eso? Que le arrebato al diablo lo que me quitó y te arrebato mi tierra, ¿no es cierto? Y que le piso la cabeza al diablo. Y tantas otras cosas, hermanos, que no son bíblicas, que nos traen. Hay un conocido cantor cristiano que él dice que no es con la mente, es con el corazón. Entonces se basa solo en los sentimientos. Y si mi corazón no siente, no alabo a Dios. Y hay que tener cuidado, hermano. Porque así como los malos pensamientos, las cosas malas que el ser humano hace, comienzan en la mente, así también cuando adoramos a Dios y servimos a Dios, tiene que ser porque es racional nuestra adoración al Señor. No es una cosa que es porque siento nada más. Y cuando no siento nada, no. Siente o no sienta en el culto o no sienta alabar al Señor, creo. Pero vieron esas alabanzas que así uno las repite y las canta como que fueran bíblicas. Y otras alabanzas, ¿no es cierto?, que alaban a la persona. Y yo, y allá para allá nombran a Cristo una sola vez, ¿no es cierto? O alabanza, ¿no es cierto?, que saltan mucho, o hablan mucho del dolor, de lo que yo pasé, como dando a entender que en ese momento difícil el Señor me dejó. Y tocan los sentimientos, ¿no es cierto? Pero no es de Dios, porque Dios no nos deja los momentos difíciles. En toda la palabra dice que el Señor está contigo, que el Señor está con nosotros, que Él no nos deja, que Él está con nosotros en la angustia, que está con nosotros en la aflicción. Pero hay supuestas alabanzas, ¿no es cierto?, que hacen así y exaltan, ¿no es cierto?, los sentimientos y alabanza, hay hasta alabanza hasta los muertos. Le hablan a los muertos en las alabanzas. Y digo que Dios nos ayude, hermano, que cuando cantemos con entendimiento. Amén. Y exaltemos a Dios, exaltemos su nombre. Jesús le dijo allí, ¿no es cierto?, que nosotros adoramos lo que sabemos. Amén. Los religiosos adoran a su manera, que no conocen al Dios verdadero. Tienen ídolos y ellos a su manera adoran, pero adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos, hermano, que estos versículos, los primeros versículos, esos 5 versículos de este pasaje, como que eran un himno, ¿no es cierto?, antiguo. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que cantar con entendimiento, con base bíblica. Una vez le preguntaron a un cantante muy conocido que le recriminaron, ¿no es cierto?, porque lo que estaba cantando no tenía una base bíblica. Y dijo, bueno, yo soy cantante cristiano, no soy teólogo. Pero hermano, el que va a cantar, el que hace, tiene que ser teólogo. No podemos cantar lo que se nos ocurre, lo que se nos parece. Teólogo es uno que estudia la palabra, que aplica la palabra, ¿no es cierto?, que escudriña. Amén. Bueno, de repente no tenemos el don de escribir cosas, pero lo vamos a repetir, ¿no es cierto? Si nos parece, si vemos que esto no está bien, no lo cantamos, ¿no?, que nos edifica, ¿no es cierto? Gloria al Señor, aleluya. Pero los que escriben, ¿no es cierto?, aunque sea el hermanito más humilde que escribe una alabanza, no tiene que siempre ser teólogo, porque exaltar el nombre del Señor, Él es por sobre todas las cosas, ¿no? No son mis sentimientos, ni mi situación, ni mis relaciones, sino que es el Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. No sé si alguien quiere aportar algo, porque a veces sabemos, ¿no?, de cosas. Aleluya, y es bueno, necesito aportar para hacer edificación y alertar, ¿no es cierto, hermano? No todo cantante que se dice cristiano alaba realmente al Señor, ¿no? Gloria a Dios. ¿Nadie quiere contar nada? Alabado Dios. Y acá, hermano, en este versículo 15, como le dije al principio, ¿no es cierto?, es un tesoro, hay una profundidad acá, y acá, hermano, vieron que yo les dije el otro día cuando comenzamos Colosenses, ¿no es cierto?, en la iglesia fue Epafra, ¿no es cierto?, que era el pastor de allí, o líder, que fue a donde estaba Pablo, allí en Roma, que estaba preso, a pedir consejo y hablar de la iglesia, de cómo estaba. Y la iglesia en sí estaba bien, ¿no es cierto?, la iglesia, porque Pablo en los primeros versículos, ¿no es cierto?, alaba a Dios por los hermanos, ¿no es cierto?, que estaban
amén, que tenían amor, que tenían esperanza, ¿no es cierto?, que había frutos en ellos. Pero vimos, ¿no es cierto?, que se estaba gestando, que estaba ahí metiéndose falsas doctrinas, enseñanzas, no solo, no era como los gálatas que eran los judaizantes, ahí era de todo. Y como incipientes, como recién entrando, queriendo dividir, queriendo inculcar otras ideas, otras enseñanzas. Bueno, pues Cristo no es suficiente, hay que guardar el sábado, porque de eso el Señor lo mandó, y acá dice, y en los 10 mandamientos está. Bueno, uno se imagina cuántas cosas, ¿no es cierto?, mostraría, y otro decía, no, pero también están los santos, que los santos Dios los creó para que no hay. Bueno, tantas cosas, entonces esas enseñanzas se iban infiltrando. Pero una de las cosas que uno ve acá en el libro de los Colosenses es que Pablo no va a atacar directamente ese problema, sino que con la verdad quiere disipar la mentira. Y cuando yo pensaba cuando leí esto, ¿cuándo nos enseña a nosotros? Porque a veces vemos una persona que está equivocada, por ejemplo, que cree en la Virgen. Otro digo, no, pero la Virgen no, porque la Virgen fue una mujer como cualquiera de nosotros. Y sin embargo, Pablo no fue así, a decir que fue a exaltar a Cristo, a decir que Él es Dios, que Él es soberano por sobre todas las cosas. Entonces, con la verdad, disipar la mentira, porque ya no se puede levantar ni una otra idea, porque la verdad ha sido exaltada. Y eso es lo que hace Pablo, ¿no es cierto? Acá en este versículo dice la imagen del Dios invisible. Ahí cuando dice imagen. Alabado Dios. Maravilloso. Nosotros entendemos, hermano, que es una imagen. Entonces mira al espejo y ve su imagen, ¿no? Pero no ve lo que está dentro, no ve lo que dice. Ese soy yo porque ve su imagen. Pero usted ve lo de afuera, no es la esencia, ¿no es cierto? Ahora esta palabra imagen, nosotros tenemos el concepto, y Dios lo dice en el Antiguo Testamento, sobre todo que no te harás imagen, ¿no es cierto? Ahora, porque cuando dice Él es la imagen, ¿a quién se está refiriendo? A Cristo. ¿Por qué se refiere a los versículos anteriores? Vieron que aquí, por ejemplo, en el versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, hablando de Dios, y trasladado al reino del llamado Hijo, Jesús, ¿no es cierto? Ahí hablando, dando a entender, para aquella época, que entendían, ¿no es cierto?, que cuando venía una invasión, el invasor se llevaba a la gente para su reino. Bueno, así estamos en el reino de Satanás y vino Dios y nos tomó, ¿no es cierto?, y nos trasladó al reino de su Hijo, ¿no? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado. ¿En quién tenemos? ¿A quién se refiere cuando dice en quién tenemos? En el Hijo, en Jesús. Y acá sigue hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Gloria al Señor. Él es Jesús, ¿no? Es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen. Ahora, Jesús, ¿se acuerdan cuando uno de los discípulos, ¿no es cierto?, Felipe, que le dijo, muéstrenos el Padre y nos basta? Estaban con Jesús, ya hacía tiempo que andaban con Jesús, y Felipe le dice, muéstranos el Padre y nos basta. Con que nos muestres el Padre nos basta. Y Jesús, como que los mira así, ¿no? Dice, no puedo creer lo que me está diciendo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. ¿No saben que si me ves a mí, ves al Padre? ¿Y por qué, hermanos, piensan ustedes que viendo a Jesús vemos al Padre? Es la esencia. Ahí Jesús diciendo, yo soy Dios, yo soy Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es amor. Y Jesús mostró su amor, perdonando a aquel que nadie iba a perdonar, teniendo compasión de aquel que nadie tenía compasión, fortaleciendo, ¿no es cierto?, que el débil, que nadie daba nada por él, ayudando al cansado, levantando al caído. Tantas áreas, hermanos, que uno ve en la vida de Jesús, ¿no es cierto?, que nos muestran a Dios. Y eso es lo que Jesús le quiso decir a Felipe, ¿no es cierto? El que me ha visto mis obras, el que me ha visto a mí, cómo soy, cómo hablo, cómo quiero que ustedes entiendan mi palabra, cómo me preocupo por el necesitado, todo lo que yo hago, están viendo a Dios. Porque yo soy Dios. Entonces cuando dice acá,
Él es la imagen del Dios invisible. Está diciéndonos que Jesús es Dios, que es igual a Dios. No está diciendo, por eso acá, hermano, en esta palabra, que Dios nos ayude a que nos quede claro el concepto que Dios nos quiere enseñar. No podemos tomar versículos así, solo el versículo, y de eso ser una doctrina, ¿no es cierto? Aleluya. Él es la imagen del Dios invisible. Esa doctrina, si uno toma así nomás, hermano, por ejemplo, los de la solo Jesús toman eso. Jesús es Dios y da, es Dios, porque es la imagen de... No, Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús es Dios. Y el Padre es Dios. El Padre no es Jesús, ni Jesús no es el Padre, pero es Dios. Que eso nos quede claro, hermano. Amén. Porque muchas veces nos van a querer confundir. Él es la imagen del Dios invisible. Cuando vemos, ¿no es cierto? Y ahora mismo, hermano, cuando uno quiero conocer a Dios, lo conocemos a través de Cristo. Amén. Lo que Cristo hizo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y allí en Juan, en el capítulo 1, también habla el apóstol Juan. Aleluya. Claro, a Dios nadie le vio jamás, pero no le vio porque Dios es invisible. Porque dice que invisible, ¿qué quiere decir? Que no se puede ver, pero lo vemos a través de Cristo, de su obra, de su amor, de todo lo que Él demostró. Amén. Y acá en Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, hablando de Cristo, porque es la palabra encarnada, ¿no es cierto? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Aleluya. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan, comenzando su epístola, su evangelio, comienza asegurando que Jesús es Dios. Amén. Gloria a Dios. Y hay un pasaje, hermano, que me gustaría que fuéramos todos juntos a ver aquí en Proverbios, el capítulo 8. Proverbios, capítulo 8. Si uno no lee, sería lindo, hermano, que usted en su casa lea todo el capítulo de Proverbios. Si uno lee así, sin profundizar, ¿no es cierto? Habla de la sabiduría, que la sabiduría es un don de Dios, que Dios la comparte con sus hijos. Dice que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Amén. Pero en este capítulo 8 de Proverbios, la sabiduría está representando a Jesús. Cuando habla acá de la sabiduría, está hablando de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y vamos a ver, por ejemplo, el versículo 22. Dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Y después, hermanos, versículos 27 al final. Dice: cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. Aleluya. Aleluya. Porque Dios, ¿no es cierto?, no tiene ni principio ni fin. Lo mismo Jesús. No, nosotros con nuestra mente finita siempre queremos un principio y queremos un fin. El principio fue la creación, pero antes de la creación existía ya Dios. Amén. Existía Jesús. Por eso dice acá, ¿no es cierto?, hablando de Cristo, ¿no? Con Él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día. El Padre se deleitaba con el Hijo, se deleitaba en su presencia. Era su Hijo. Amén, gloria al Señor. Aleluya. No fue engendrado como después los ángeles. Él era eterno como Dios, ¿no es cierto? Tenía la esencia de Dios. Era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo.
Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Aleluya. Ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Gloria a Dios. Amén. Ya en el Antiguo Testamento, amén, esos vestigios, esas luces que se encendían un poquito, ¿no es cierto? Amén, mostrando, ¿no es cierto?, la deidad, amén, de la Trinidad. Amén, que Dios no estaba solo, que Dios estaba con el Hijo y estaba con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Maravilloso Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible. Aleluya. El Dios que no se ve, amén, lo vemos a través de Cristo. La imagen acá se refiere a la esencia de Dios. No es el color, bueno, así que uno ve películas de Cristo y siempre lo muestran distinto, a veces con una piel más clarita, a veces con una piel más oscura, a veces con una nariz media aguileña, porque nadie sabe cómo era, pero cuando dice que es la imagen, no se refiere a que el color de la piel ni la fisonomía, se refiere a la esencia de Dios. Y Cristo es la esencia de Dios, amén, porque Él es Dios. Aleluya, maravilloso Dios. Alabado sea tu nombre. Es en semejanza y manifestación. Amén. Jesús es Dios. Así como el Padre es Dios. Invisible. No puede ser visto con ojos materiales, con ojos humanos. Ella lo había dicho, no me verá a ojo y vivirá. O ser humano y vivirá. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Gloria al Señor. Acá, hermano, esta palabra primogénito tiene dos conceptos, ¿no? Nosotros por lo general entendemos, cuando se habla de primogénito, se habla del primer hijo, hasta el día de hoy, ¿no es cierto? El primogénito, el primer hijo. Jesús fue el primogénito de María, ¿no? Porque fue su primer hijo. Y muchas veces se habla, ¿no es cierto?, de primogénito como el primer hijo. Pero acá, en esta parte, en esta palabra, en este versículo, hermano, no se refiere a eso. Porque, ¿saben qué? De acá, los testigos de Jehová y los otros, como mormones y los adventistas, que son sectas, sacan que Él es el primogénito. Ellos lo toman como que fue el primero que Dios creó. Por eso digo, hermano, qué tremendo es basarse solo en un versículo, en una palabra. Pero ellos se basan y dicen, no, acá dice que Él es el primogénito de toda la creación. Dice que lo primero que Dios creó fue Jesús. Pero si Jesús fue creado, no es Dios. ¿Ver? Y eso es lo que ellos enseñan. Pero acá, hermanos, cuando dice el primogénito de toda creación, no quiere decir que fue el primero de toda la creación. Quiere decir que es el más importante. Amén. Por ejemplo, y en el Antiguo Testamento tenemos casos que nos enseñan que no siempre la palabra primogénito está relacionada al primer hijo. Por ejemplo, Abraham. ¿Cuántos hijos tuvo? Dos. Ismael y Isaac. ¿Cuál sería el primogénito? Ismael, pero no fue. A ver, el primogénito fue Isaac. Él heredó todo del Padre. Él tuvo todo del Padre. Amén. Y tenemos otros casos, ¿no es cierto? Por ejemplo, del rey David, a quien le Salmo 89, Dios dice mi primogénito. Y David no era el primogénito, ni siquiera como rey, porque ya había otro rey. Pero era el más importante, él le daba prioridad. Amén. Gloria al Señor. En alguna parte del Antiguo Testamento dice Israel, refiriéndose a la nación, mi primogénito. Pero había otras naciones antes de Israel. A ver, entonces vemos acá, hermano, que cuando dice el primogénito de la creación se refiere, amén, al más importante. Amén, gloria al Señor. Primero en importancia. Eso es lo que quiere decir.
Amén. ¿Alguien quiere aportar algo, hermano? Antes de seguir. Y qué precioso, hermanos. Amén. El más importante de toda la creación. Esto es vamos a decir, el coautor de la creación, ¿no? Y después explica en el 16. Aleluya. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Y al decir todas las cosas, ¿no es cierto? Humanas y materiales. Y acá dice, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Porque hay una creación que no vemos. Hay espíritus, hay ángeles, hay demonios, no se ven. Pero Dios las creó. Amén. Gloria a Dios. Pero dice que Jesús fue antes de todas esas cosas porque Él es eterno. Amén. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Fueron creadas y siguen, cuando dice creadas, hermanos, que siguen siendo creadas, están allí todavía, hermanos. Amén. Están esas cosas. Gloria a Dios. Los ángeles no son mediadores entre Dios y los hombres. Dios los creó a todos. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien quiere aportar algo, hermano, antes de seguir? Gloria al Señor. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Él es antes de todas las cosas porque Él es eterno. Él existía de antes, ¿no? Como leímos ahí en el Salmo, en el Proverbios 8, ¿no es cierto? Que Él estaba cuando Dios estaba creando todas las cosas, porque es Dios. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué es subsisten? ¿Qué quiere decir la palabra subsiste? Que se sustenta, que permanece por Él. Amén. Si usted de repente habla con un incrédulo astrólogo, no, astrólogo no porque es brujo, astrónomo, ¿no? Él dice, no, porque el sistema solar está diseñado así, que en 360 días la Tierra gira alrededor del Sol y el Sol y los otros. Y tiene toda su explicación, hermano, pero si no fuera por el Señor, no existiría nada, ni nosotros existiríamos. Es algo perfecto, es algo que sustenta con su palabra, sustenta el universo, sustenta nuestras vidas, sustenta la iglesia, hermano. ¿Quién no ha leído? Amén, de todas las persecuciones que ha sufrido la iglesia, todas las cosas que ha pasado. Sin embargo, la iglesia subsiste porque Él la mantiene. La iglesia existe porque Dios la mantiene. Nosotros estamos porque Dios nos mantiene. ¿Qué sería de nuestras vidas, hermanos, si no nos hubiera alcanzado el Señor? No existiríamos, no estaríamos, no sé qué sería de nosotros. Amén, pero Él nos sostiene, Él sustenta todas las cosas con su poder. Qué maravilloso nuestro Dios, hermano. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cuando se refiere a todas las cosas, estamos incluidos nosotros. Amén, que estamos porque Él nos sustenta. Vivimos porque Él nos sostiene. El mundo está, hermano, el sol calienta y la luna alumbra y las estrellas están porque Él tantas cosas, ¿no? Que el hombre en su pecado ha querido destruirnos. Y dice la palabra que un día, no sé, que aún la creación, aún las plantas, aún la naturaleza gime, dice, con dolores de parto, hasta que venga ese día en que el Señor restaure todas las cosas. Pero ¿por qué? Porque podríamos decir, pero con todo lo que el hombre ha destrozado este mundo, ¿cómo el mundo existe todavía? Porque el Señor lo sustenta. Amén, gloria al Señor, pero un día Él va a restablecer todas las cosas, hermano, amén. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya, todas las cosas permanecen porque Él tiene su mano allí, pone su mano, hermanos, amén, gloria al Señor, aleluya. Él era antes, gloria al Señor, Él es el principio, sustentador, poder conservador de Cristo, gloria al Señor, aleluya, maravilloso Dios. Dice, y el 18, dice, y es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Amén. Y eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Que es la cabeza porque Él es el que da vida.
Un cuerpo, hermano, puede vivir sin un brazo, sin una pierna, sin los dedos, tantas cosas. Pero un cuerpo no puede vivir sin la cabeza. Porque Cristo es el que da vida al cuerpo, que es la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Es la autoridad suprema. Es la cabeza porque da vida. Aleluya. Después dice, el que es el principio. Porque es la fuente original, hermano. El primogénito de entre los muertos. ¿Por qué el primogénito de entre los muertos? Si hubo otros muertos antes que él y vivieron. ¿Por qué él es el primogénito entre los muertos? Porque en el tiempo de Elías y en el tiempo de Eliseo vivieron muertos, y en el tiempo de Jesús algunos muertos volvieron a la vida. Pero ¿por qué, hermanos, él es el primogénito de los muertos? Porque él nunca más volvió a morir. Tanto el hijo de la viuda, o Lázaro, o el hijo de la viuda de Naín, ellos volvieron a la vida. Pero pasó el tiempo y ellos volvieron a morir. Pero Jesús es el primogénito de los muertos. Porque él resucitó de los muertos con un cuerpo glorificado. Aleluya. Por eso él es el primogénito de entre los muertos. Amén. Resucitó con un cuerpo glorificado y eterno. Gloria al Señor. Dice, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué es la preeminencia? ¿Qué entiende usted con esa palabra preeminencia? Lo más importante, lo más grande, lo más superior. Todos esos adjetivos que uno pueda, amén, que nos puedan describir algo grande, algo superior. Por eso, ¿no es cierto?, Dios le hizo, ¿no es cierto?, cabeza de la iglesia, principio, primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque dice su palabra que en este tiempo Dios le dio le entregó todo a Cristo. Un día después del milenio, el Señor Jesús le entregará al Padre todas las cosas, hermano. Aleluya. Por cuanto, dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Plenitud qué es? Totalidad, ¿no? Totalidad de poderes y atributos divinos. ¿Pero qué dice? Por cuanto agradó al Padre. Y eso, hermano, cuántas cosas, ¿no es cierto?, nos habla de palabra y nos dice, porque cuántas veces cuestionamos a Dios. Porque en esto pues nos sentamos, por cuanto agradó al Padre que él habitase toda plenitud, que tuviera todos los poderes, que él fuera, que tuviera todos los atributos divinos. Pero eso tal vez no lo cuestionamos, no sé, capaz algún religioso lo cuestiona. Pero ¿cuántas veces cuestionamos cosas que Dios las hace porque a él le agradó? Y hermano, cuando dice acá por cuánto agradó al Padre, ¿qué otro término podríamos usar nosotros? Porque él quiso, porque él le gustó, porque él le plació, ¿no? Eso. Y bueno, ¿y cuántas cosas nosotros cuestionamos y luchamos hasta con Dios, diciendo, ¿y por qué hace así? ¿Y por qué lo hace como yo pienso? Y a Dios le agradó así. Amén, que Dios nos ayude, hermano, tantas áreas, examinarnos a nosotros y ver lo que estamos cuestionando, que este no puede estar acá, que este no puede estar allá, que esto, lo otro. Pero a Dios le agradó así. Aleluya, que Dios nos ayude, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. Amén, todos los atributos, todos los poderes divinos habitan en Cristo. Gloria al Señor. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Qué es reconciliar? Es restaurar relaciones rotas. Amén. Yo no sé cómo habrá sido, hermanos, en el Edén, cuando Adán rompió la relación con Dios. Ahí empezó todo. Estaba tan lindo todo, ¿no es cierto? La Trinidad gozándose, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y se rompe esa relación. Y Dios habrá dicho, hay que restaurar esto. Yo no sé cómo habrá sido si Dios le dijo a Jesús, o Jesús le dijo al Padre, yo voy a ir, yo voy a restaurar. La cuestión que lo hizo.
no sé si en alguna parte la entendemos, si fue Dios el Padre que le pidió, o el Hijo se ofreció. La cuestión que Dios aceptó. Fue obediente. Seguramente que Dios vio, ¿no es cierto?, la actitud de Dios, del Padre, bueno, no sé, ¿no es cierto? Pero la cuestión que dice que por medio de Cristo Dios quiso reconciliar esa relación rota. Amén. Y no dice solamente de los hombres, sino de todas las cosas, porque el sacrificio de Cristo trajo reconciliación del hombre con Dios, pero un día va a traer restauración también de todas otras cosas que están rotas, de la misma naturaleza y tantas cosas, ¿no es cierto? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como los seres humanos, ¿no es cierto?, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, hermano, acá también está la base, no sé si base, ¿cómo puedo decir? Pero de este versículo se apoyan una doctrina que se llama universalismo. El universalismo dice que al final todos van a ser salvos. Todos van a ser salvos. Y se basa en esto. Mira cómo uno tiene que... No podemos hacer una doctrina de un versículo solo. Porque cuando dice acá, y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, se refiere, como dice todas las cosas, ¿a quién se refiere? A los que aceptan el sacrificio de Cristo. Pero la gente que no quiere arrepentirse, saca, ¿no es cierto?, esa teoría del universalismo, que al final todos van a ser salvos. Buenos o malos, todos van a ser salvos. Porque sacan de este versículo. Digo, qué bueno, ¿no es cierto?, que grande, ¿no es cierto?, es el Señor que nos enseña, que nos ayuda, hermanos, amén, para no caer en errores, amén. ¿Y cuántos hay personas, ¿no es cierto?, que a veces con dolor uno ve que han estado en iglesias de sana doctrina y se dejan desviar y se van a la solo Jesús, y se van a los mormones, y se van a los adventistas, y aceptan cualquier cosa cuando la palabra de Dios nos está enseñando, hermanos, amén, que Dios nos ayude, que Dios nos dé su gracia, ¿no? Porque yo creo, hermanos, que habrá muchos que en su ignorancia, no sé, Dios tendrá misericordia, pero aquello que hemos aprendido, aquello que sabemos, no podemos volver atrás. Los que sabemos, sea el área de la doctrina que sea, pero los que sabemos la verdad, no podemos volver atrás. No hay excusas. Amén. ¿Cómo que se le llama eso de volver a... La apostasía. La apostasía, bueno, hay más de un tipo de apostasía, ¿no? Está la apostasía teológica, ¿no?, que se desvían a otras doctrinas, ¿no? O se van al mundo y apostatan de la fe. Pero también está la apostasía moral, ¿no? Y que Dios nos ayude, porque ante ninguna de esas cosas tenemos excusas cuando hemos aprendido la verdad. Que Dios nos ayude, hermano, que mucho se le dio, mucho se le va a demandar, dice el Señor. Así que dice, por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo, reconciliar con Dios, restaurar las relaciones rotas, así de las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, porque Jesús murió por todos, pero no todos son salvos, ni van a ser salvos, porque todos aceptan el sacrificio de Cristo. Amén. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, se deja por tierra esa doctrina errada de la universalidad, de que todos van a ser salvos. Gloria al Señor. Aleluya. La sangre de la cruz. No, y también, hermano, esto nos enseña y nos advierte, ¿no es cierto?, de no usar de manera supersticiosa la sangre de Cristo. Amén. Porque muchas veces se usa hasta jugando. Y mencionar la sangre de Cristo. No es para usar, no es para cualquiera, hermano, la sangre de Cristo. Es para los que creen. Algunos, yo que sé, a veces, bueno, los niños también, pero a veces personas que no creen en Cristo. Pero
pedí que la sangre de Cristo te cubre. ¿Va a cubrir la sangre de Cristo? Que es un pecador que no quiere saber nada del Señor. Pero ¿cuántas veces usamos como ¿cómo se le dice? Es un amuleto. No es un amuleto la sangre de Cristo, no es una superstición. El que tiene a Cristo tiene derecho a cubrirse con la sangre de Cristo en un momento de peligro o lo que sea, o de ataque satánico, tantas cosas, ¿no es cierto? Pero ahí tiene, pero ¿y que no tiene Cristo, hermano? Que no ha sido perdonado. Es un amuleto, nada más, ¿no es cierto? Algo que como que crea o que se haga una cruz con el dedo o ponga una pulsera roja, es lo mismo. Una monita roja, una cinta. Reconciliar, entonces, restaurar relaciones rotas en la tierra y en los cielos. El efecto del sacrificio de Cristo es tan grande que abarca todo lo creado. Qué maravilloso, hermanos, ¿no es cierto? Porque a veces nos quedamos con el concepto de que en la cruz, bueno, vino nuestra salvación, el Señor nos reconcilió, pero todo lo creado, amén, que está separado de Dios, ¿no es cierto? Porque el pecado todo va a ser restaurado, amén, gloria al Señor, aleluya. Bendito el Señor. Versículo 21. ¿Nadie quiere hablar? Aleluya. Dice, y a vosotros también, ahí hablándole a la iglesia, ¿no? Y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Nos hace acordar, ¿no es cierto?, de Cristo, cuando dice, ¿no? Porque vosotros en otro tiempo que estabais sin Cristo, sin esperanza, ¿no? Y oye, le habla a la iglesia y a los hermanos. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente. Y qué tremendo, hermano, esto que nos dice acá. Enemigos en nuestra mente. Es decir que, haciendo, dice, malas obras, ahora os ha reconciliado. Amén. Y como que el origen, a veces decimos lo que yo hacía, ¿dónde iba? Usando mis miembros, pero ¿dónde empezó todo? En la mente. La maldad empieza en la mente. Y fui a Génesis, allí cuando la maldad de los hombres, ¿no es cierto?, era tan grande, dice que toda maldad en la mente. No me acuerdo cómo que dice ahí en Génesis 6:5, dice que Dios vio, ¿no es cierto?, que continuamente la maldad en la mente. Qué tremendo, hermano, ¿no? En la mente. Y acá dice, ¿no es cierto? ¿Alguien encontró? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio y de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El pensamiento, bueno, el pensamiento es en la mente, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y acá dice que a vosotros también, y nos habla a nosotros, que era en otro tiempo, amén, cuando estábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Extraños y enemigos en vuestra mente, sin querer saber nada de Dios, en contra de las cosas de Dios, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora esa relación que estaba rota ha sido restaurada. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo fue? En su cuerpo de carne. Amén. Porque Jesús es Dios y es hombre. Y como hombre murió en la cruz, hermano. Amén. Sufrió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén, para presentarnos. Ese es el propósito, hermano. Amén, de la redención. Ese es el propósito del sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Aleluya. Si bien, ¿no es cierto?, el Señor nos bendice, nos guarda, nos ayuda, nos sana, nos prospera, tantas cosas nos da, pero el propósito principal es presentarnos delante de Dios. Amén. Aleluya. Santos, apartados, amén, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ese es el propósito, hermano, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Presentarnos delante de Dios. No es solo en esta vida. Él quiere llevarnos. Él hizo eso para llevarnos al cielo, para presentarnos delante de Dios. Ese fue el gran propósito de Cristo. Amén, no es cierto, ay, que Dios me ayude, estoy sin trabajo, que Dios me dé trabajo, ay, que no puedo pagar la cuenta, que Dios me multiplique lo que me entre para que pueda. Y Dios lo hace en su misericordia.
gloria, pero el propósito es llevarte al cielo. ¿De qué te sirve, hermano, que tengas buen trabajo? ¿De qué te sirve que no tengas cuenta si te quedas acá? Amén. Es llevarnos al cielo. Gloria al Señor. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, porque Jesús murió, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Qué es irreprensible? Sin reproche. Amén. Gloria al Señor. Pero acá hay una condición. Amén. Y esa condición la vemos a través de toda la palabra de Dios. Amén. Que es, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Amén. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. No cambies. Amén. Gloria al Señor. No te muevas de lo que has aprendido, de la palabra. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Esa es la condición, hermanos. Si en verdad permanecéis. ¿Y a qué otras palabras nos hace acordar? Tantas cosas en la palabra nos hace decir. Si permanece, si obedece, yo seré vuestro Dios, si obedeciere mi mandamiento. Y en toda la palabra encontramos, ¿no es cierto?, esa condición. Dios nos da, Dios nos quiere llevar al cielo, pero de lo nuestro. Él hizo lo que nadie puede hacer. Nosotros tenemos que hacer lo que podemos hacer. Y es permanecer fieles. Amén. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. No te desanimes. Tal vez alguno ya tiene unos cuantos años desde niño, viene a la escuela y siempre me dice que Cristo viene y no viene. No te firmes en la fe, en la esperanza de que Cristo viene. Amén. El cual se predica, dice Pablo, en toda la creación que está debajo del cielo. Amén. Toda la creación se refiere a todo el mundo conocido de aquella época. Amén. Gloria al Señor. Del cual yo, Pablo, dice, fui hecho ministro. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Alguien quiere aportar algo, hermanos, de esto que hemos hablado? Allí, pastora, recalcando esto que usted dice en Apocalipsis 3:11, dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Sí, es condicional, las promesas de Dios son condicionales. Sí, hermano Franco. Desde el 15 al 23 muestra como una imagen de todo a Dios, que Él está ante todo, por todo. Creo que lo que sea de las últimas décadas para acá se ha olvidado muchos concilios, porque desde el altar lo que muchas veces se escucha de los concilios, antes de un mensaje cristocéntrico o de hablar de Cristo, se ha hablado de la denominación, el nombre de la denominación, o quién la fundó, o los líderes, y muchas veces se enfatiza en eso y se está dejando de lado lo que es la parte cristocéntrica. Entonces es bonito como acá este pasaje lo nombra, el Dios invisible como primera imagen en todo, que todo es para Él, que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Amén. Muchas veces tristemente hay visiones, congregaciones que han tomado la posición de cabeza y creen que como ellos lo manejan, todos tienen que hacerlo así, todas las demás congregaciones, y se han olvidado que Cristo se maneja por la palabra. Amén. Que Dios nos ayude. Muchos han puesto nombres, denominaciones, pastores, ¿no es cierto? Se hacen la cabeza, y no es Cristo, sino pobre de nosotros, ¿no es cierto? Que nuestra cabeza fuera un hombre. Por más que Dios le use, por más pastor que sea, nuestra la cabeza es Cristo. Y ahí, ¿no es cierto?, viene que Dios va delegando. Amén. Pero para tener vida tenemos que estar unidos a la cabeza. Amén. Y honrar a la cabeza que es Cristo. Amén. Gabriel también había hablado, ¿no? Sí, la diferencia que recién decía entre los que creemos y los que no, porque tenemos nosotros los que creemos tantos privilegios, pero uno de ellos que somos lavados por la sangre de Cristo. Que a veces se usa mucho como protección, pero a mí habla más de que es la que nos limpia todo pecado, ¿no? Pero a veces la gente sintió como algunos no quieren estar de nuestro lado, tampoco en contra de nosotros, y como que no hay un grado intermedio. Somos amigos de Dios, somos enemigos de Dios. Y eso es lo que cita, porque está hablando de la reconciliación. Nosotros, si no somos amigos de Dios, somos enemigos de Dios. Y esto lo dice más de una vez, que ahora Dios nos ha reconciliado, porque antes éramos enemigos de Dios por lo que pensábamos y por lo que hacíamos, dice el versículo 21. Y
Y más de una vez hace ese énfasis, ¿no? Que ahora tenemos ese privilegio que somos amigos de Dios y tenemos, vamos a decir, todos los derechos y las bendiciones y los privilegios por ser amigos, pero si no somos amigos somos enemigos. Y la gente a veces quiere no estar en contra de Dios, pero por lo menos que Dios sea su amuleto, como se decía recién. Y eso hace la religión, ¿no es cierto? La religión hace eso, ¿no es cierto? Tener eso ahí para acallar la conciencia y más o menos tirar en esta vida, pero no lo sirve, ¿no es cierto?, para la eternidad. Sí, Marisa. Ellos no quieren pagar el precio, pero cuando les aprieta el zapato, bien que saben dónde acudir, ora por mí, y yo creo en Dios, ora por mí, pedí oración en la iglesia. Y son cosas personales, y uno ora, ¿no es cierto?, pero que el Señor toca, la trae, que se rinda a tus pies, porque no hay otra manera, ¿no es cierto? Pero siga. No hay otra cosa del versículo 21 que me olvidé, que dice que éramos enemigos y extraños para Dios. Y así nos veía Dios, y así ve Dios a la gente que no tiene a Él, es como una persona desconocida, extraña. Qué tremendo, que Dios nos ayude, alumbre nuestra mente, nuestro corazón, hermano, extraño, ¿no? Y esos extraños a veces pueden andar con una Biblia bajo el brazo, pueden ir a la iglesia, a mí los extraños para Dios no los conocen. Que Dios nos ayude. ¿Alguien más quiere contar algo? 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Decía esa firmeza, ¿no? Y porque como lo dijiste ahí, no hay excusa cuando el Evangelio llegó, porque siempre lo que yo siempre digo, el que llegó a cierta estatura espiritual no va a tener, por más que se cambie de iglesia, pero lo que alcanzó, Dios le va a pedir cuenta de lo que llegó, lo que sabe, cuál es, y no puede, por más que diga, hay una diferencia tal, pero el que llegó al conocimiento y sabe cuál es, porque el que dice, fundado y firme en la fe, y sin moverlo de la esperanza del Evangelio, amén, sabía cuál era, porque el Evangelio, como les decía, esa potencia que había en él, amén. Pero cuánta gente no es que se equivoca y no tiene por cabeza a Cristo, porque me acuerdo que una tía por años fue de sana doctrina y ella se quejaba por el pelo, decía, viste que uno trabaja y se anda limpiando las casas y el pelo molesta, yo no sé por qué no se hacía un rodete o algo, porque tiene que andar con el pelo suelto en la iglesia. Y después se cambió de silla, ahora sí estoy bien, dice, porque ahora no me dicen nada, el pastor no dice nada que te corté el pelo, que te tiñas, me dicen, pero qué tremendo lo que ella aprendió, es lo que Dios le va a pedir cuenta, pero eso son cosas mínimas, pero a veces en doctrina, ¿no es cierto? Esa misma después se fueron a la solo Jesús. Y dice, me encanta porque ahí se oran y lloran. Y digo, llorar por estar lejos de Dios, porque dice, lloran tanto, dice, la pastora se tira al altar y llora. Pero estaba desconfiada que el marido se iba y no volvía. Digo, qué tremendo, ¿no? Lo que es la religión. Y piensan que delante de Dios están bien, ¿no? Que Dios nos ayude, hermano, gloria al Señor. Aleluya. Y como no basarnos en los sentimientos, ¿no? Porque hay gente que se... Y cuando hablamos de alabanza, ¿no es cierto? También hay muchas alabanzas que tocan los sentimientos, ¿no? Y repiten esas palabras, y la gente dice en euforia, no lo ha visto. A veces lo he visto personalmente, lo he visto así, esos conciertos grandes, todos saltan, todo. A mí me parece que están grabando Dios, y eso es un sentimiento que sale de ahí, porque el poder de Dios te cambia la vida, ¿no? Aunque sea nuevo, pero sale de ahí, sigue siendo lo mismo que mentirosos, que engañadores, defraudan, pecadores, fornicación, lo que sea, hacían con su vida igual, ¿no? Pero que Dios nos ayude, hermano, porque hay mucha manipulación, ¿no? Aleluya. No sé si alguien quiere aportar algo más y nos seguimos. Gloria a Dios. Y dice el 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Yo no sé si los católicos agarran esto, ¿no es cierto? Y por eso hacen
hacen penitencias, caminan de rodillas, porque falta para las aflicciones de Cristo. Si no lee así, el sacrificio de Cristo no fue completo, lo que el Señor padeció, le faltó, pero no es eso, hermano. Dios sigue padeciendo, el Señor sigue padeciendo a través de su iglesia que lleva la palabra. Cuando usted va a llevar la palabra, aquellos hermanos que han ido al hospital, y entra en la sala y uno por allí ya se ha dormido, otros se están en la sala, y uno le duele, pero Cristo sufre también, porque Cristo sufre a través de la iglesia. Y estas son las aflicciones que Pablo decía. Y en toda área, vamos a un pueblo, va a un lugar a llevar la palabra, problema, desprecio, y hay aflicción, pero ¿cuántas veces decimos que no te lo hacen a vos? Lo hacen al Señor. Y esas son las aflicciones. O en el trabajo, en tantas cosas, hermano, de tantas maneras, porque cuando uno lee así, hermano, parece que fuera que lo que hizo Cristo en la cruz no alcanzó, no es eso, es que Cristo sigue sufriendo a través de la iglesia. Amén. Por eso pero dice que eso produce gozo. Ahora me gozo, dice Pablo, en lo que padezco por vosotros, por la iglesia, y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Sus padecimientos obraban para bien. Aflicción. Jesús todavía sufre mientras ministra a través de su pueblo. Sufrimiento del ministerio de Pablo por su cuerpo, que es la iglesia. No era por él, era por la iglesia. Pablo no sufrió por sí mismo, sino por el bien del cuerpo de Cristo. Pablo siguió las pisadas de Jesús y se centró en otros y encontró santidad, crecimiento espiritual y madurez. Aleluya. Quería decir, sí. cambiar el dolor por lo que se aparta, ¿no? Amén. Conoce la palabra y se aparta. Ese dolor, ¿no es cierto? El Señor lo siente, por eso somos participantes de esas aflicciones. Amén. Gloria al Señor, sufrimos. Tantas cosas, hermano, incomprensión, desprecios, injusticias por ser cristianos. Son las aflicciones de Cristo. El Señor se aflige también junto con su iglesia por las aflicciones que sufre su iglesia. Aleluya. Dice Pablo en el 25, de lo cual fui hecho ministro, servidor, ¿no es cierto? Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Anunciar cumplidamente. Es decir que dice, de lo cual fui hecho ministro. Es decir que no fue iniciativa propia. Amén. Fue hecho por Dios. Y así cada uno de nosotros no es por iniciativa propia. El Señor nos envía, el Señor nos impulsa. Amén. Gloria a Dios. Para que anuncie, dice, cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué sería, hermano? ¿Qué otro término podríamos usar de anunciar cumplidamente la palabra de Dios? ¿Qué será anunciar cumplidamente la palabra de Dios? ¿Cómo es? Cumplidamente. Quiere decir, como está escrito, como es, sin sacar, sin agregar. Amén. Eso es anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Y el 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Se acuerdan que nosotros en Efesios hablamos cuál era ese misterio que había estado oculto en los siglos pasados? Y ahora a través de la iglesia se ha revelado. ¿Cuál es ese misterio? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál era el misterio que Pablo hablaba en Efesios? Que decía, ese misterio ahora ha sido revelado. El misterio de la iglesia, que la iglesia está formada por ¿quién? Por gentiles y judíos. Porque antes los judíos se pensaban que eran solo ellos, que Dios era solo para ellos. Ahora los gentiles forman parte de la iglesia. Ese es el misterio que estaba oculto. Amén. En la antigüedad y ha sido revelado a través de la iglesia. El misterio que había estado oculto desde los siglos, de la antigüedad, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a la iglesia.
a los hijos de Dios, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, que ahora ha sido revelado entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Amén. A quien Cristo, y estaba hablando de la iglesia gentil, una iglesia que no era judía, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo creo que a los Efesios que le dice, amén, hasta llegar a la estatura de Cristo, ¿no es cierto? Y acá dice que le anunciamos amonestando. ¿Qué es amonestar? ¿Qué es una amonestación? Llamar la atención. Llamar la atención, una exhortación. Amén. Y Pablo dice que él amonestaba, exhortaba. Y amonestar es no solo influir en el pensamiento, sino también en la voluntad y la disposición. Eso es amonestar. No es, bueno, un consejo o algo que tomás de lo de... No, amonesto, no yo que es la verdad. Y que mi hermano o mi hermana tiene que cambiar, yo tengo que amonestarle con la palabra y lograr, ¿no es cierto?, que ella cambie su conducta. Que esa persona cambie la conducta. No solo que entienda. Gente, sí, estoy mal, y sigue lo mismo. Sí, tengo que venir todos los cultos, tengo que apoyar, sí, pero sigue lo mismo. No, amonestar, amén, es decirle, hacerle ver y cambie la actitud. Amén. Gloria al Señor, amonestando, no solo influir en el intelecto, sino también la voluntad y la disposición. Y así es el Evangelio. ¿Y cuántas veces nos enojamos cuando se nos amonesta? ¿Y qué tiene que meterse en mi vida? Mi vida es mía, es privada. ¿Qué tiene que meterse con mi testimonio? Bueno, y sabes cómo estar, es recibir la amonestación. ¿Alguien que pueda leer Hechos 20:31? Hechos 20:31. Pablo diciendo lo que él había hecho. Él había amonestado a las iglesias de noche y de día con lágrimas. ¿Qué quería decir ahí, hermanos? Quería hacerlo entrar en razón. Quería hacerlo entrar en razón y que se daba cuenta que si ellos no aceptaban ese consejo, esa amonestación, se perdían. Por eso, hermano, el que amonesta, el que exhorta, sufre. No es que, le gusta retarme, le gusta. Ahí se salió con la de él, le gustó pasarme un reto. Ya me retó. Ya me amonestó. Pero no, es con lágrimas. De repente no lo hace delante de usted, porque cuando Pablo decía con lágrimas, no es que lo estaba retando, hermano. No, le decía. Y después iba allá y se tiraba de rodillas y derramaba lágrimas. Toca esa vida, Señor. Toca lo que obedezca. Va por no hay camino, se va a perder. Amén. No es que Pablo, ¿no es cierto? No nos imaginamos a Pablo amonestando, exhortando y llorando delante de las personas. Puede ser que en alguna ocasión sí, pero cuando se refiere con lágrimas a cada uno, es en la oración, es en la intercesión. Porque no era que a él le agradaba. Y a nadie creo que le gusta, ¿no es cierto? Pero es necesario. Amén. Aquí anunciamos, amonestando a todo hombre. Y después dice, y enseñando a todo hombre, ¿no? Aleluya. Alguien que puede leer también Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, que os amonestan. Amén. Aleluya. Ahí Pablo exhorta a reconocer a los líderes, amén, que tienen que dar su ejemplo, ¿no es cierto?, para poder amonestar.
De nada serviría molestar y no vivir, ¿no es cierto? Pedir que otro lo haga cuando nosotros no lo hacemos. A ver. Hay que ser idóneo para amonestar. Y dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La meta era llevar a la gente a la madurez en Cristo y que no dependan de Él. Amén. Y que no dependan del hombre, ¿no es cierto? Así que a quien anunciamos a Cristo, ¿no es cierto? Amonestando a todo hombre, porque cuántas cosas no tenemos que aprender. Amén. Cuántas cosas tenemos que dejarnos amonestar. No es como nosotros muchas veces pensamos, ¿no es cierto? Como se nos puso esa idea y bueno, yo soy así y hago así. Debemos dejar de ser sensible a la amonestación. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Enseñar, qué importante, hermano. Y no estoy hablando en esta enseñanza, es qué importante es la enseñanza de la palabra de Dios. Porque como dijimos al principio, esta vez lo podemos hacer entre todos, vieron como acá participamos, y entre todos nos ayudamos y llegamos y tratamos de llegar a la verdad. Pero si hubiera enseñanza, hermano, ¿qué sería? Nos armaríamos una religión para cada uno. Tantas cosas, y Jesús mismo, cuando Él empezó su ministerio, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que hizo? Enseñar. Lo primero encontramos en el Sermón del Monte. Después se puso a hacer milagros, pero enseñar, y siempre terminaron enseñando la palabra, y Pablo enseñando la palabra, los apóstoles enseñando la palabra, porque es necesario, hermano. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Ser enseñados de la palabra para después enseñar a otros, ¿no? Enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, ¿no es cierto? Y dice Pablo en el versículo 29, por lo cual también trabajo. Es decir, el trabajo es símbolo, ¿no es cierto?, de esfuerzo. Amén. Por lo cual también trabajo, me esfuerzo, luchando según la potencia de Él. Es decir, no es con mis fuerzas, es con el poder de Dios que me da, ¿no? Luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Qué lindo, que Dios nos ayuda a decir como Pablo, lucho con la fuerza que me da el Señor. Y creo que los que estamos acá podemos levantar nuestras manos, pasando por lucha, por dificultades, pero sigo luchando con la fuerza que el Señor me da. Y que Dios nos ayude a decir como Pablo, que actúa poderosamente en mí. Amén. Que Dios nos ayude. ¿Alguien quiere aportar algo, hermano? Hermana Fabián. También cuando estaba entrando en su adolescencia, que los padres lo buscaban y estaba allí con los maestros de la ley, ¿verdad? Aprendiendo a hacer los negocios, y crecía en la estatura y en la sabiduría. Amén. Para poder enseñar después a otros. Amén. Y era Dios. Y era Dios, exactamente. Aleluya. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Bueno, voy a leer el bosquejo de 15. El título es La grandeza de Jesucristo, Colosenses 1, versículo del 15 al 20. La meditación de Pablo sobre la persona y la obra de Jesús. Versículo 21 al 23, como la grandeza de la obra de Jesús toca la vida de los colosenses. Punto C. Lo que Pablo hizo por los colosenses. Versículo 24. Pablo padece por ellos. Versículo 25-26. Pablo es un ministro de la iglesia y revela el misterio de Dios que alguna vez estuvo oculto. Versículo 27. Parte del misterio, que Jesús realmente moriría en los creyentes. Moraría, Señor. Moraría. Versículo 28-29. El lema de Pablo para el ministerio apostólico. Amén. Las preguntas. Pregunta 1. ¿Qué quiere decir es la imagen del Dios invisible? Pregunta 2. ¿Cuál fue el propósito de derramar su sangre en la cruz? Y pregunta 3. ¿Cuál es la condición para llegar a su presencia? Que Dios nos bendiga. Maravilloso.